El 5 de febrero de 1928, muy de madrugada, a eso de las 5 de la mañana, cuando estaba terminando el padre la Santa Misa en la piececita destinada para esto en el curato, cuando se escucharon los primeros balazos de los federales que iban entrando al pueblo en busca de los que iban a levantarse en armas. Entonces el padre tomó el copón con las hostias consagradas y lo escondió bajo su tilma, y fue a sentarse en la notaría, pero buscando mayor seguridad para el Santísimo, determinó brincarse por una ventana de dicha oficina, que se abría en la pared que da al norte y que daba al pie de la torre. Pero unos soldados que habían subido al campanario para ver la dirección que iban tomando los cristeros, que huían inmediatamente, lo vieron bajando rápidamente, pensando, quizás sin conocerlo, que sería alguien armado. Al esculcarlo, dieron con el copón que amorosamente apretaba contra su pecho y entonces le preguntaron: ¿pero es usted cura? A lo cual contestó: sí, soy cura. La cual respuesta bastó para inmediatamente lo prendieran. Él les dijo entonces: a ustedes no les sirven las hostias consagradas, dénmelas. Pidió entonces a los soldados un momento para recogerse en oración. Se puso de rodillas y comulgó, mientras los soldados respetuosamente descubrían su cabeza, y como después les dijeran estos: denles esa joya a las viejas, refiriéndose a su hermana Luisa y a la sirvienta María Concepción, que trataban de arrebatarles al padre a los soldados. Siendo rechazadas por estos, el padre le entregó el copón a ellas, diciéndoles: cuídenlo y déjenme, es la voluntad de Dios. Enseguida el padre dijo serenamente a los soldados: ahora sí hagan de mí lo que quieran. Ellos lo sacaron entonces del atrio a empujones. 6 u 8 soldados lo llevaron al lugar del sacrificio, distante a una media cuadra de la plaza, al empezar la calle que ahora se llama Jesús Méndez. Lo sentaron en un palo que ahí había en medio de 2 soldados, y el capitán Muñiz le disparó con la pistola, que no funcionó. Ordenó entonces a los soldados que le dispararan. 3 veces lo hizo cada soldado con su rifle, pero ninguno hizo blanco en el padre. Entonces el oficial ordenó al padre que se pusiera de pie, lo esculcó, le quitó un Cristo y unas medallas, los colocó junto a unos magueyes y le disparó. Y el padre, que estaba inmóvil y tranquilo, cayó al suelo revolcándose. Al examinar los restos del siervo de Dios, se notó en el cráneo un agujero que hizo una bala. Algunas gentes a escondidas empaparon unos lienzos en su sangre para conservarlos como reliquias. Era el 5 de febrero de 1928 a las 7 de la mañana, poco más o menos. El padre estaba ya muerto a la vista de todos. Es voz común que el capitán Muñiz murió una semana después electrocutado en Saravia. Lo mataron porque era sacerdote. Aún a los más católicos los mataban en ese tiempo, aunque no fueran sacerdotes, pues querían acabar con la religión, pero querían sobre todo acabar con los sacerdotes. Antes de asesinarlo no hubo ningún proceso ni algo parecido. Lo sacaron del curato y lo mataron inmediatamente, solo por el hecho de ser sacerdote. Este fue el único motivo que tuvo el gobierno. Muchísimos murieron por ese simple hecho. El padre no se metió con los cristeros, nunca se metió en políticas, su negocio era la atención espiritual de sus feligreses. El gobierno consideraba enemigo suyo al padre Méndez por el hecho de ser sacerdote, pues no quería que hubieran misas, ni sacerdotes, ni religión católica en una palabra. Por eso, los de Valtierrilla se decían que si el padre nada les hacía, ¿por qué lo habían matado? Como a las 3 de la tarde del mismo día 5 de febrero, se llevaron el cuerpo del padre a Cortázar, en una camioneta de redilas del gobierno. Estaba muerto, yo lo vi, dice un testigo, y estaba muy pesado. Tenía un balazo arriba en la ceja derecha, y la camisa, que era rayada, y su tilma delgada, en la cual se envolvía cuando hacía frío, estaban chorreadas de sangre. Iba como amarrado con su propia tilma en el estribo de la camioneta. Los soldados lo pusieron junto a la vía del tren con el fin de que fuera despedazado, e hicieron desfilar ante él a toda la gente de Valtierrilla
que se habían llevado en calidad de detenidos. Pero las mujeres de los oficiales lo quitaron de ahí y se lo llevaron a un portalillo. Entonces los soldados cavaron una fosa en el machero de los caballos para enterrarlo, pero las soldaderas se opusieron y como un señor llamado Elías Torres, que vivía en Cortázar y en un camión que hacía el servicio entre Salamanca y Cortázar, les pidió el cuerpo para sepultarlo. Se lo concedieron y un carpintero de Saravia llamado Alberto Delgado hizo un féretro y el padre fue velado en el portal de los Carmona de Saravia. Por cierto, que atestiguan que cuando levantaron el cuerpo de la vía a eso de las 4 de la tarde, su sangre aún estaba viva. El padre Méndez fue pues sepultado en Cortázar por el señor Elías Torres. Las gentes de Valtierrilla, que habían sido llevadas a Saravia, cuando quedaron en libertad, quisieron acompañar el cadáver del padre a Cortázar, pero los soldados se lo impidieron. Ellos se subieron al camión de don Elías y estuvieron en el sepelio del siervo de Dios, sin permitir que nadie se acercara. Después del sepelio, el señor Torres informó a los vecinos de Valtierrilla el lugar en el que el padre había sido sepultado, y desde entonces, durante 5 años que permanecieron ahí sus restos, la gente iba a orar ante su tumba en una especie de romería.